Ojalá que cada de ustedes puede tomar notas breves. Y no sé dónde está, where is the slide, Keith? Please put up there the slide of the website. There's a website. Hay una página, un sitio web You can go to and download all my notes, al cual ustedes pueden ir y abrir la página web y bajar de la red todos mis apuntes, all my research, todas mis investigaciones, and I have no idea why it's not on the PowerPoint. y no entiendo por qué no está siendo proyectada. Ahí está. Hello, there. Gracias a Dios. Puede ir aquí para sacar todas mis notas, PowerPoint, investigaciones, todo. Más que 8,000 PowerPoint gráficos puede sacar gratis. Y mis notas de los últimos 2 días y hoy. This morning, Esta mañana I don't want to speak to your hearts. I want to speak to your minds. no quiero hablarle a tu corazón, quiero hablarle a tu mente. That's where the faith, Christianity, starts with. Es ahí donde comienza la fe del cristianismo. It doesn't start with your heart, it No- starts with your mind. No empieza en tu corazón, empieza en tu mente. If you don't understand it in your mind, Y si no lo comprendes, la comprendes en tu mente, your heart will probably not be correct. entonces tu corazón no va a estar en sintonía, no va a estar en correcto, bien de acuerdo con lo de la mente. Always let your mind guard your heart. Siempre permite que tu mente guíe tu corazón. No one told me what time I'm to stop. Nadie me dijo Might a qué horas take debo 1 hour, terminar. 15 minutes, what? Oh, that's good. Qué lindo. The central foundation of our faith El fundamento central de nuestra fe is Jesus Christ. es Jesucristo. The problem is, El problema many believers cannot defend their faith. es que muchos creyentes no saben cómo defender su fe. They can't share exactly who Jesus Christ is from the scriptures. No pueden hablar de quién fue Jesucristo de lo que dicen las escrituras. This is why books like the Da Vinci Code Y es por esta razón libros como el Códice Da Vinci, challenge so many people's faith. el Código Da Vinci, reta la fe de una persona, las creencias de una persona. All over the world, Christians would come to me. En todo el mundo los cristianos vienen a mí. Have you read the Da Vinci Code? ¿Ya leíste el Código Da Vinci? Look what it says about Christianity, about Jesus. Mira lo que está diciendo acerca del cristianismo y acerca de Jesucristo. And I'd scratch my head Y entonces yo me rasco la cabeza y and I digo, say, don't you understand? ¿acaso no entiendes? 90% of it is false. El 90% de lo que está escrito en el Código Da Vinci es falso. But so many Christians didn't understand their faith enough to see that it was false. Pero muchos cristianos no entienden su propia fe para darse cuenta de que está falso que es falso lo que dice. For example, Por ejemplo, in the Da Vinci Code, Dan Brown said, en el Código Da Vinci, Dan Brown dijo, Jesus was viewed by his followers Jesús fue visto por sus seguidores as a mortal prophet, como un profeta moral, a great and powerful man, un profeta mortal. but a man nonetheless. Fue un gran y poderoso hombre, no obstante solamente un hombre. And that shook so many Christians' faith. Y eso sacudió la fe de muchos cristianos. Professors in university would quote this book as authority. Y muchos profesores universitarios citaban este libro como si fuera una autoridad. I finally wrote a book and documented that 90% of it was all false. Y yo escribí un libro también acerca del Código Da Vinci, documentando que el 90% era puras falsedades. For example, Por ejemplo, did the followers of Jesus ¿acaso los seguidores de Cristo and Jesus himself y Jesucristo mismo only look at him
as a great prophet, Solo se veía, lo veían a él y también Jesucristo se veía como un gran profeta but merely a man. y nada más como un hombre, solamente como hombre. How would you answer that? ¿Cómo responderías tú a eso? Well, let's walk through the biblical answer. Bueno, los voy a encaminar y les voy a enseñar, mostrar el camino de los conceptos bíblicos. Is it true ¿Es esto verdadero? that none of Jesus' followers ever referred to him as God? ¿Es cierto que ninguno de sus seguidores nunca se refirieron a él o nunca lo afirmaron que él era Dios? In Matthew 16, En Mateo 16, 13 to 17, del 13 al 17, Jesus came into the district of Caesarea Philippi, Jesucristo llegó a la región de Cesarea de Filipo and there were a lot of rumors going around. y estaba ahí muchos rumores. After some of Jesus' miracles and everything, people started to talk. Después de los milagros que Jesucristo estaba haciendo, la gente empezó a hablar. Who is this man? ¿Quién es este hombre? And rumors started to spread everywhere about who Jesus was. Y empezaron los rumores a expandirse de quién era Jesús. So Jesus asked his disciples, A veces que Jesucristo les preguntó a sus discípulos, who do people say that the Son of Man is? ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? And they said, Y ellos les respondieron, some say John the unos Baptist. dicen que es Juan el Bautista, Others say Elijah. otros dicen Elías, Others Jeremiah. otros dicen no, es Jeremías Or one of the prophets. o uno de los profetas. Jesus knew Pero Jesucristo sabía his disciples had been caught up into these rumors. que sus discípulos ya habían caído en todos estos rumores And they were talking to different people about who is Jesus. y le estaban hablando con muchas personas de quién era Jesús. So now Jesus confronted them. Entonces Jesucristo los confrontó. When Jesus said, Cuando Jesucristo dijo, but who do you say that I am? pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? And Simon Peter replied, Y Simón Pedro le respondió, you are the Christ, the Son of God. tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. And Jesus answered him, Y Jesucristo le respondió, blessed are you, Simon Bar-Jonah, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, for flesh and blood has not revealed this to you. porque no te lo reveló carne ni sangre. Revealed what? ¿Reveló qué? That I am the Christ, the Son of God. De que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios. Then who did reveal it? Entonces, ¿quién te lo reveló? Jesus said, Y Jesús dijo, but my Father who is in heaven. mi Padre que está en el cielo fue quien te lo reveló. You can't get much clearer than that. No puede ser más claro que esto, ¿verdad? When I set out to refute Christianity, Cuando yo me propuse refutar y destruir el cristianismo, para escribir mi primer libro, La evidencia que demanda un veredicto, para escribir contra la fe cristiana, para destruir la fe de los cristianos, I developed certain principles to determine truth in history. yo desarrollé ciertos principios para determinar cuál era la verdad en la historia. One was this: Uno de ellos es el siguiente. what did those who oppose you say about what you said? ¿Qué es los que se oponen a ti dijeron de lo que tú dijiste? If you go into a court of law, Si tú vas a una corte legal and you get those against you to agree with you, y si tú te logras que los que están en contra de ti estén de acuerdo con lo que tú dices, that's powerful with the jury and with the judge. eso va a influir mucho tanto al jurado como al juez. This happened often with Jesus. Y esto sucedió muy a menudo con Jesús. The enemies of Christ, Los enemigos de Cristo, those who despised him, aquellos que lo despreciaban, who thought he was a false Messiah, que pensaban que era un Mesías falso. the chief priests with the scribes and the elders were mocking him, El sumo sacerdote y los escribas estaban burlando de él and they laughed. y se rieron de él. He cannot save himself from the cross. Dice, ni siquiera se puede bajar de la cruz, no se puede salvar de la cruz. He is the king of Israel. ¿Él es acaso el rey de Israel si ni siquiera se puede bajar de la cruz? Then let him come down now from the cross, Que baje ahora de la cruz and we will believe in him. y así creeremos en él.
They were mocking him. Se estaban burlando de él. And then they said this. Y luego dijeron lo siguiente: He trusts in God. él confía en Dios, Let God deliver him now if he so desires. pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. For he said, Porque él, ¿acaso él no dijo? I am the Son of God. Yo soy el Hijo de Dios. When you get those opposed to you to saying that, it's pretty well true that he said it. Cuando tú logras que los que se oponen a ti digan eso, entonces es cierto que fue lo que ellos que lo dijeron. In Mark 2, En Marcos Jesus was capítulo 2, visiting a friend in their home, Jesucristo estaba visitando a un amigo en su casa and there were huge crowds outside. y había multitudes afuera. And there were some people who had a friend of theirs very sick. Y los amigos tenían un amigo de ellos que estaba muy enfermo. They'd heard about the rumors of Jesus healing people. Y habían escuchado los rumores de que Jesucristo había estado sanando a personas. And so, with a lot of faith, Así que con mucha fe they took their friend to see Jesus. llevaron a su amigo para que fuera a ver a Jesús. But the crowd was so big they couldn't get in the door. Pero el problema es que como la multitud estaba allá afuera, no podían entrar por la puerta. So they crawled upon the roof. De modo que se subieron al techo, And they tore a hole in the roof. hicieron un hoyo en el techo. Could you imagine if you're in your house Imagínense si tú estuvieras en tu casa and there's somebody at top tearing a hole in your roof? y de repente alguien te empieza a hacer un hoyo en el techo de tu casa. Well, everyone was amazed. Bueno, todo el mundo quedó sorprendido. And by rope, they let the sick man down into the house. Y con unas cuerdas lo bajaron al hombre enfermo a donde estaba Jesús, dentro de la casa. And it says, when Jesus saw their faith, Y dice que al ver Jesús la fe de ellos, he said to the paralytic, le dijo al paralítico: my son, your sins are forgiven. Hijo, tus pecados te son perdonados. When Jesus said that, Cuando Jesucristo dijo esto, it was like him standing here in Puebla, fue como si él estuviera aquí de pie en Puebla, declaring, declarando: yo soy el Hijo de Dios. Pero no entiendo cuando él dijo, tus pecados, when Jesus said, your sins are forgiven, cuando Jesucristo le dijo: hijo, tus pecados quedan perdonados, how did that mean he claimed to be God? dicen, ¿cómo puede este hombre estar afirmando ser Dios? A professor in university said to me, Un profesor del universitario me dijo: that's ridiculous. todo eso que dices es ridículo. I can forgive one of my students, Yo puedo perdonar a uno de mis estudiantes and they're forgiven. y queda perdonado. Does that mean I'm God? Entonces, ¿eso quiere decir que yo soy Dios? I was thinking, Yo estaba pensando, I hope you're not. espero que no seas tu Dios. I said, no. No. He said, well, what's the big deal? Yo le dije: no. Entonces, ¿qué con eso? Here is the big deal. Aquí está la gran diferencia. When Jesus said, my son, your sins are forgiven, Cuando Jesucristo dijo: hijo mío, tus pecados te son perdonados, some of the scribes were saying, algunos de los escribas estaban diciendo: why does this man speak like that? ¿por qué este hombre habla de esta manera? He is blaspheming, Está blasfemando, meaning claiming to be o God. sea, está afirmando, dice ser Dios. See, the Jews understood Sí, los judíos entendían, como pueden that darse cuenta. when he said, my son, your sins are forgiven, he was claiming to be God. Cuando él dijo: hijo, tus pecados son perdonados, está afirmando ser Dios. You say, I don't get that. No entiendo esto. The scribe said, Los escribas dijeron: who can forgive sins but God alone? ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? And what they were actually saying, Y lo que realmente estaban diciendo: who can forgive sins against God except God alone?
¿Y quién puede perdonar pecados en contra de Dios sino solamente Dios? Because in Isaiah 42 it says, Porque en Isaías 42 dice, I alone will blot out your sins for my own sake. yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Yes, you can forgive sin against someone who sins against you. Sí, puedes perdonar pecados que cuando alguien peca en contra de ti. But only God can forgive sin committed against God. Pero Dios solamente puede perdonar pecados cometidos en contra de Él, en contra de Dios. Here was a man who had sinned against God. Y hay aquí un hombre que había cometido pecados en contra de Dios. And Jesus said, Y Jesucristo dijo, my son, hijo mío, I forgive you. te perdono. To the Jew, that was pure blasphemy, Para el judío esto era nada más que blasfemia, claiming to be God. afirmando ser Dios. Look at the trial of Jesus. Vamos a ver el juicio contra Now. Jesús. Focus into what I'm saying. Enfócate, fíjate bien lo que estoy diciendo. It'll be rather technical. Va a ser un poco técnico. The very sequence of the trial of Jesus La misma secuencia del juicio en contra de Jesús confirmed he claimed to be God. nos confirma que Él afirmó ser Dios. It's very chronology. Es pura cronología. You say, how? ¿Cómo? Follow with me. Sigan esto conmigo. Jesus was before the Supreme Court, Jesucristo estaba ante la Suprema Corte Judía, the Jewish Sanhedrin, ante el Sanedrín. and the prosecutor, La persona el acusador, the high priest, el sumo sacerdote, asked Jesus, le preguntó a Jesús, well, aren't you going to answer these charges? ¿acaso no vas a defenderte That you blaspheming, that you call yourself God. de estos cargos en contra de ti, de que blasfemaste, de que estás afirmando ser Dios? And they said, what do you have to say for yourself? Y que le dijeron, ¿qué tienes que decir por ti mismo? Jesus made no reply. Y Jesucristo no respondió nada, He just sat there quietly. solamente permaneció en silencio. And the high priest asked him again, Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar, are you the Messiah, the Son of the blessed God? ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesus refused to answer again. Y Jesucristo rehusó contestar de nuevo. So finally the high priest said, De modo que finalmente el sumo sacerdote dijo, I adjure you by the living God te ordeno en el nombre del Dios viviente that you tell us whether you are the Christ, the Son of God. que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. And Jesus answered. Y Jesucristo respondió. Why did Jesus answer then? ¿Por qué Jesucristo les respondió en esta ocasión? Because when the high priest said, Porque cuando el sumo sacerdote dijo, I adjure you by the living God, te ordeno en el nombre del Dios viviente, he put Jesus under oath. puso a Jesucristo bajo juramento. So Jesus had to answer. Entonces Jesucristo bajo juramento tuvo que contestar. Y Jesús dijo, sí, yo soy. Now, watch this carefully. Ahora hay que ver esto con sumo cuidado. Es difícil cuando yo hablo poco en español. Él está tratando de pensar que debo traducir. Es más difícil cuando su orador entiende mucho español. Es mucho más difícil para traducir porque yo estoy siempre interruptando. Gracias, Pedro. It says right after Jesus said, I am. Jesucristo dice, lo soy el Hijo de Dios. The Soy high Dios. priest El sumo sacerdote, reached down to his lower garment and he tore it. ¿qué hizo? Rasgó su vestidura, Why would he do that? rasgó su túnica. ¿Por qué lo hizo? When the Jewish courts, Cuando las cortes judías, when the high priest would tear his garment, cuando el sumo sacerdote se rasgaba la túnica, it was like in my country when the judge would bring down the gavel. es como en los Estados Unidos, con el martillo, ahí el juez
da la sentencia y golpea, dice juicio terminado. The verdict confirmed. Veredicto confirmado, dicta el veredicto. So the high priest tore his garment and said, Entonces el sumo sacerdote rasgó su túnica y dijo, "What further witnesses do we need? ¿qué más testigos necesitamos? You have heard his blasphemy. What is your decision to the Supreme Court?" Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué es la decisión? That very sequence confirmed Jesus' claim to be God. Esa secuencia en sí afirmó que Jesucristo, How? nos confirma que Jesucristo afirmó ser Dios. Because ¿Cómo? because of this. Debido a lo siguiente. The normal procedure of a Jewish court. El procedimiento normal de una corte judía, The high priest el sumo sacerdote, would conduct the proceedings, él hacía todo dirigía los procedimientos, then would turn to the court luego acudía a la corte and say, "What is your decision?" y le decía, ¿cuál es la decisión de ustedes? The court would deliberate Entonces la corte deliberaba and then bring back their decision. y luego ya traías la decisión que habían tomado. And the high priest, to confirm that decision, Y el sumo sacerdote, para confirmar esa decisión, would reach down and tear his garment. se agachaba un poco y entonces rasgaba la túnica. But there's only one time Pero solamente una vez that the high priest could tear his garment que el sumo sacerdote podía, se rasgaba la vestidura, la túnica, before the Sanhedrin had heard the charges. antes de que el Sanedrín hubiera escuchado los cargos imputados en contra. It was when there was blasphemy, Es cuando había blasfemia, someone claiming to be God. alguien afirmando ser Dios. Jesus said, "Are you the Christ, the Son of the living God?" Y I Jesucristo mean, the high priest said. y el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente? Jesus said, "I am." Y Jesucristo dijo, lo soy. Now what happened next? ¿Y qué sucedió a continuación? The high priest tore his garment El sumo sacerdote rasgó su túnica before asking the Sanhedrin for their decision. antes de preguntarle al Sanedrín que si ya habían deliberado y ya tenían la decisión. They could only do that in the presence of someone saying, "I am God." Solo podían hacer eso ante la presencia de alguien que estuviera afirmando, yo soy Dios. The very chronology of the trial of Jesus La misma cronología del juicio de Jesucristo, confirmed that he claimed to be God. del juicio contra Jesucristo, nos confirma que él afirmó ser Dios. And the Sanhedrin said, Y el Sanedrín respondió, "He is deserving of death." amerita la muerte, es digno de muerte. Jesus claimed to be God Jesucristo afirmó ser Dios, very clearly. claramente. Now, this is where you need to be careful. Y tienes que tener cuidado con lo siguiente. To understand the truth of what people say historically, Para entender lo que la gente afirma o lo que dice según la historia, you need to understand the language it was spoken in, debes entender el idioma que se hablaba, the grammar, la gramática and the audience to whom it was spoken. y al público al que se le hablaba. Things are said in a different way to different audiences. Las cosas se dicen de diferente manera a diferentes públicos, diferentes auditorios, So the audience would understand it. para que el público pudiera entenderlo. You can't say, Tú no puedes decir, "Why didn't he say it then so we'd understand it today?" ¿por qué no lo dijo de una manera que lo pudiéramos entender el día de hoy? Because then they wouldn't have understood it then. Porque entonces no lo hubieran entendido en ese año, en esa época pasada. So follow with me in John 5. Así que sigan conmigo lo que dice Juan 5. Hello. Dice, el hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondía, My Father is working until now, mi Padre aún hoy está trabajando and I myself am working. y yo también estoy trabajando. When Jesus said that,
Cuando Jesucristo dijo eso, when you look at the language cuando uno mira el idioma, and the audience, la lingüística, el público Jewish, dirigido, los judíos, it was as clear as some of the day saying, I am God. está claramente afirmando, yo soy Dios. How do you understand that from there? ¿Cómo se entiende esto aquí? Well, how the Jews responded. Bueno, ¿cómo los judíos respondieron a esta afirmación? Así que los judíos redoblaron sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. You see, the Jews understood Los judíos entendieron that when he said, my Father is working until now, que cuando dijo mi Padre está trabajando hasta ahora, that there was a direct claim to God. que hay una afirmación directa que estaba refiriéndose a Dios. How would they understand that? ¿Cómo iban a entenderlo? A Jew would never say, Un judío nunca diría, my Father is working until now. mi Padre está trabajando aún ahora. They would always say, Siempre diría, my Father who art in heaven is working until now. mi Padre que está en los cielos está trabajando incluso ahora. When Jesus said, Cuando Jesucristo dijo, my Father is working until now, mi Padre trabaja aún ahora, without saying which art in sin heaven, decir que está en los cielos, to the Jew, para el judío, in their language, en su idioma, was a bold claim to deity. era una afirmación directa o audaz, tenaz, hacia la que estaba hablando hacia la deidad. You see that in the way the Jews responded. Estaba hablando de la deidad y ustedes se pueden dar cuenta cómo respondieron los judíos. Then in John 10, Luego en Juan capítulo 10, Jesus said, Jesucristo dijo, I and the Father are one. el Padre y yo somos uno. Jehovah's Witness will say, Un testigo de Jehová diría, I can say I and the Father are one, yo puedo decir, yo y el Padre somos uno, meaning in purpose, que en propósito, in beliefs, en creencias, I and the Father are one. yo y el Padre somos uno. But that's not what Jesus said here. Pero no es lo que Jesucristo dijo aquí. In the grammar that was used, En la gramática que se utilizó en aquel entonces, when Jesus said, I and the Father are one, cuando Jesucristo dijo, afirmó, el Padre y yo somos uno, he used the grammatic structure usó la estructura gramatical that I and the Father are one in nature and essence. que el Padre y yo somos uno, tanto en naturaleza como en esencia. I and the Father are one in being. El Padre y yo somos uno en ser. Well, let's see how the Jews understood it in their day. Miren cómo los judíos sí lo entendieron en sus días. Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedrearemos por ninguna de ellas, sino por blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. See, the Jews understood. Como se darán cuenta, los judíos comprendieron When Jesus said, I and the Father are one, que cuando dijo, yo y el Padre somos uno, that was a direct claim to being God Yahweh. que él estaba afirmando directamente, audazmente, diciendo, yo soy Yahweh. In John 1, En Juan capítulo 1, Jesus himself claimed to be God. Jesucristo mismo afirmó ser Dios. Throughout the Bible, Christ is referred to En toda la Biblia, Cristo se lo refiere as the Word, como el verbo, and God is referred to as the Word. y a Dios se lo llama, también se lo refiere como el verbo. It says this in John 1. Y esto dice en Juan 1, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. You can't be much clearer. Más claro no puede estar. Martha claimed he was God. Marta también afirmó que
Jesucristo era Dios. In John 11 says, En Juan 11 dice, el que cree en mí vivirá, aunque muera. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? now how did Martha respond to that? ¿Y cómo fue que Marta le respondió a esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Nathanael claimed he was God. Natanael afirmó que Jesús era Dios. In John 1, En Juan 1 dice, antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Stephen, when he was being stoned, claimed he was God. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, afirmó que él, que Jesús era Dios. In Acts 7, En Hechos 7, Esteban dijo, veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. the writer of the book of Hebrews claimed he was God. La persona que escribió el libro de Hebreos, el escritor del libro de Hebreos, afirmó In Hebrews 1:8, que Jesús era Dios. En Hebreos 1:8, pero con respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Thomas claimed he was God. Tomás afirmó que Jesús era Dios. Thomas was the doubter. Tomás era el que dudaba. I identify with Thomas. Yo me identifico con Tomás. I didn't believe it either. Yo tampoco creía, yo dudaba todo lo de Jesucristo. And Thomas said, Y Tomás afirmó, I will not believe Tomás dijo, no Unless voy I- a creer a menos que unless I could put my finger in his wounds and my hand in his side. meta mis dedos en las heridas de sus manos y mi mano en su costado. In John 20, En Juan 20, Jesus appeared to Thomas Jesucristo se le apareció a Tomás. and said, Y Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo. and then notice Thomas's response to that. No seas incrédulo, sino hombre de fe. Ahora mira la respuesta de Tomás a lo que Jesús le dijo. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. My Lord and my God. Señor mío y Dios mío. Paul claimed he was God. También Pablo afirmó que Jesús era Dios. In Titus 2, verse 13, En Tito 2, versículo 13. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. now one of the boldest claims to deity Una de las afirmaciones más tenaces en cuanto a la deidad is a verse that almost every Christian in the world quotes, es una que la mayoría de los cristianos cita en todo el mundo. and hardly anyone seems to be able to explain what does it mean. Sin embargo, nadie puede explicar qué es lo que quiere decir. In John 14:6, En Juan 14:6, I'm skipping over material, there we go. Jesus said, Yo soy la verdad. When Jesus made that statement, cuando Jesucristo hizo esta declaración, it was the boldest claim anyone could ever make to deity. es la afirmación más audaz, más osada, más directa en cuanto a la deidad. To understand what Jesus meant by it, Para entender lo que Jesucristo quiso decir con esto, you have to define what is truth. tienes que definir qué es la verdad. The Webster Collegiate Dictionary El diccionario de Webster en inglés y en el caso de la Real Academia Española, en el caso del español, defines truth, define la verdad aquello que es fiel al original. What does that mean? ¿Qué es lo que esto quiere decir? You know you're in trouble Tú sabes que estás en serios problemas when you need a definition
for a definition. Cuando necesitas una definición de una definición. I had no idea what that meant. Yo no sabía qué quería decir esto. And 99% of Christians have no idea what that meant. Y el 99% de los cristianos no sabía qué es lo que esto quería decir. And probably 99% of professors in the universities have no idea what truth Y puede is. ser que el 99% de los profesores universitarios no sepan qué es la verdad. To understand that which has fidelity to the original, Para entender aquello que es fiel al original, we must define fidelity. debemos y definir lo que es fiel o fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? Ser fiel. Fidelidad es lo mismo o igual a. Si yo tengo dos libros míos, Evidencia que demanda un veredicto y Más que un carpintero, yo no puedo decir que este libro tiene fiel a este libro, porque no es lo mismo. ¿Cómo se dice? Lo mismo o igual, es diferente. Pero yo tengo Más que un carpintero, otro libro Más que un carpintero, yo puedo decir, este libro tiene fiel a este libro. ¿Por qué? Porque es el mismo y igual a otro libro. So let's put that into the definition. Así que vamos a poner todo este contexto en la definición. Truth La verdad is that which is the same as or equal to the original. es aquello que es lo mismo o igual al original. Now, what do we mean by original? Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir con el original? Let me define it by giving an illustration. Lo voy a definir dando una ilustración. Let's say I have a bottle of water Vamos a decir que, por ejemplo, yo tengo una botella de agua and I make the statement, y yo hago la declaración. I have a liter of water. Yo tengo aquí 1 litro de agua. This young lady down here in the front, Esta señorita aquí en la primera fila she says, no, you don't. me dice, no es cierto, no tienes 1 litro de agua. I said, I do too. Claro que lo tengo. No, you don't. Claro que no. Now, who is right? Entonces, ¿quién de los dos está diciendo la verdad? Is my statement true Mi declaración de que yo tengo 1 litro de agua and hers false? y el que ella dice es falso, Or is her statement true and mine is false? o su declaración es la verdadera y la mía es la falsa. Truth La verdad is that which is the same as or equal to the original. es el que es fiel o igual al original. So you bring your mom and dad, Entonces traes a tu papá y a tu mamá I'll bring my wife, y yo traigo a mi esposa and we'll travel to Paris, France. y nos vamos a París. We'll go to a far out suburb Y nos vamos a los suburbios de París, where there's the International Bureau of Weights and Measures. donde está ahí la oficina central o el Centro Internacional de Pesos y Medidas, Where they have all the original measurements for metric. donde están ahí los ejemplares de donde están todas las medidas métricas. So we would take the original measurement of a liter, Entonces vamos a llevar la medida original de lo que es 1 litro, and we would take my bottle vamos of a llevar water, mi botella and we would compare them. y vamos a comparar el contenido de mi botella con el contenido de lo que es 1 litro en este Centro Internacional de Pesos y Medidas en Francia. If my bottle of water Si mi botella de agua was the same as, equal to es igual o igual the original, al original, then my statement was true entonces mi declaración de que es 1 litro de agua es la correcta and yours was false. y entonces la tuya es falsa. But if your mother drank some of my water Pero si de camino tu mamá se toma un poquito de mi agua, de mi botella, and then we compared it, y luego la comparamos con el original de lo que es 1 litro allá en Francia, then my statement was false. entonces mi declaración de lo que era 1 litro, entonces Why? es incorrecta, es falsa. ¿Por qué? There was no fiel. Porque no había fidelidad, no era la misma cantidad. O, equal or the same as the original. O igual al original.
So your statement was true and mine was false. Entonces tu declaración fue la verdadera y la mía fue la falsa. Some of you already understand it. Ustedes ya lo están entendiendo. I can see it in your faces. Lo puedo ver en sus caras. Truth is that which is the same as or equal to the original. La verdad es aquello que es lo mismo o igual que al original. Jesus said, Jesucristo dijo, I am the truth. yo soy la verdad. Now let's put the definition within his statement. Vamos a poner la definición dentro de su declaración. Jesus said, Jesucristo dijo, I am the same as, yo soy el mismo o igual a, equal to the original. al original. Yo soy lo mismo o igual al original. Who is the original? ¿Quién es el original? Con O mayúscula. Dios quién? Yahweh. Yeah, Dios Yahweh. I know. Ahora les tengo que traducir hasta el hebreo. Es difícil por mí porque mi mente una mitad está pensando en español. And es difícil por mí. Creo que más fácil para hablar en español, pero mejor por ustedes que él traduzca para entender. Jesus said, Jesucristo dijo, I am the same as, yo soy lo mismo que equal to, o igual al Yahweh. a Yahweh. Can you imagine what that meant to a Jew? Imagínate lo que esto significó cuando lo escuchó un judío. How dare you say that? ¿Cómo te atreves a decir eso? That is blasphemy. Eso es blasfemia. Unless A menos que tú seas la verdad. In John 14:1, En Juan 14:1 they said, we want to believe in God. dijeron, queremos conocer en Dios. Jesus, we really want to believe in God. Jesús, realmente queremos creer en Dios. In John 14:1, Y en Juan 14:1, notice what Jesus said. fíjense aquí lo que Jesucristo dice. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. How could Jesus say that? ¿Cómo se atrevió Jesús a decir esto? How arrogant. ¡Qué arrogante! Unless A menos que he was the truth. Él era la verdad, Él fuera la verdad. The same as equal to Yahweh. El mismo o igual que Yahweh. They said, Jesus, Y ellos dijeron, you're Jesús, a spiritual man. tú eres un hombre espiritual. We want to know the Father. Queremos conocer al Padre. Jesus said Y Jesucristo in dijo, John 14:7, Juan 14:7 dijo, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. now come on, when you read that, didn't you ever wonder how could Jesus say that? O cuando lo leyeron ustedes la primera vez, alguna vez se preguntaron, ¿cómo se atrevió Jesús a decir eso? Unless he is the truth. A menos que Él fuera la verdad, fuese la verdad. Can you imagine how arrogant? ¿Se pueden imaginar qué arrogante? If you know me, Si me conocen a mí, you know Yahweh. ya conocen a Dios. How arrogant. ¡Qué arrogancia! Unless you are the truth. A menos que fuera cierto. In John 14:7 wanted to say, from now on, you know him. Y en Juan 14:7 dice, desde ahora en adelante ya lo conocen. And you have seen him. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Because you know me Porque me conocen a mí and you have seen me. y me han visto. In John 14:9. En Juan 14:9, Look, Jesus, mira Jesús. know these fancy words. Otras palabras así. We Pop off. want to see the Father. Queremos ver al Padre. And Jesus answered, Y Jesucristo les respondió, look, guys, miren amigos, if you have seen me, you have seen
the Father. Si ustedes me han visto a mí, también han visto al Padre. How could he say that? ¿Cómo puede decir eso? Unless A menos que he was the truth. Él fuera la verdad. The same as equal to El the mismo o Father. igual que. They said, well, we want to hear the Father. Dijeron, bueno, nosotros queremos escuchar al Padre. We want to hear from him. Nosotros queremos escuchar qué es lo que Él dice. In John 14, verse 24, Y Juan 14, 24 dice, Jesus answered them. Jesucristo les respondió, The word you hear from me is estas not mine, las palabras que ustedes oyen no son mías, but the Father who sent me. sino del Padre quien me envió. I don't know how anyone with a brain in their head, Yo no sé, cualquier persona que sí tenga un cerebro dentro de su cabeza, and there's a lot of people that have a lot of vacuum, hay mucha gente que tiene un vacío allá adentro. I don't know how you can read what Jesus said Yo no sé cómo pueden leer lo que Jesucristo dijo and his Father said y lo que su Padre dijo and not conclude intellectually he claimed to be God. y no pueden concluir intelectualmente hablando que Él afirmó ser Dios. His followers claimed he was God. Sus seguidores afirmaron que Él era Dios. Now I got 7 minutes. Ahora me quedan 7 minutos. Let's wrap this up. Vamos a terminar esto. As we say, let's pull the string that will close it. Vamos a llegar a la conclusión. Vamos a cerrar la tapita que va a guardarlo todo. After trying to refute Jesus Christ intellectually, Después de que yo intenté de refutar todo lo que Jesucristo había dicho intelectualmente hablando, I did not want to believe. yo no quería creer. But intellectually I came to the conclusion it is true. Pero intelectualmente yo llegué a la conclusión, es verdad. There were several things that brought me from unbelief to belief. Hay muchas cosas que me llevaron de la incredulidad a poder creer, After I came to know it was true. después de llegar a saber que era verdad. Briefly, I want to share one of them. Brevemente quiero compartir una de ellas. You could call it the trilemma. Lo puedes llamar el trilema. Now, Jesus claimed to be God. Jesús afirmó ser Dios. To me, there's no dispute on that. Para mí no hay no hay que disputarlo. Now, with his claims, there's two alternatives. Pero en esta afirmación tienes dos alternativas. One, Número uno, his claims were false, que sus afirmaciones fueron falsas. or two, his claims were true. O la segunda afirmativa, que sus afirmaciones fueron verdaderas. You can't come up with that nonsense that he was a great moral teacher. No puedes llegar a concluir con esta tontería. Sí, pero solo fue un gran maestro de moralidad. In the universities, En las universidades they'll say, oh, he was a great prophet, a great moral teacher. dicen fue un gran profeta, un gran maestro de moralidad. Come on, get real. Vamos, despierta. How can you call him a great moral man ¿Cómo puedes llamarlo un gran hombre de moralidad? when he claimed your relationship with God depends upon your relationship with me? Cuando él está afirmando que tu relación con Dios depende de mi relación conmigo. If you know me, you know the Father. Si me conoces a mí, tú conoces al Padre. When he claimed your eternal destiny was dependent upon how you're related to me, Tu destino de eterno depende de cómo te relaciones conmigo. how could you call him a great moral teacher? ¿Cómo entonces lo puedes llamar? Ay, sí, es un gran maestro de moralidad. That's asinine. ¿Es qué? Yeah, I was wondering how you were going to translate that one. Asinine? That was idiotic. Fue algo muy estúpido. Now, if his claims were false, Si sus afirmaciones fueron falsas, then he had to know his one is that he knew his claims were false. si sus afirmaciones fueron falsas y él sabía que sus afirmaciones eran falsas, Now, if he knew his claims were false, si él sabía que sus afirmaciones eran falsas, okay, you're not keeping up with me, Keith. I'll go back to where you are.
His claims were either false, Sus afirmaciones fueron o falsas, and he knew they were false, si fueron falsas y sabía que eran falsas, or they were false, and he didn't know they were false. o eran falsas, pero no sabía que eran falsas. Now we can move on with the PowerPoint. If he knew his claims were false, Si sus afirmaciones eran falsas y él sabía que eran falsas, that would make him a liar. eso lo haría él a un mentiroso. Now, if he were a liar, Si él fuera un mentiroso, Keith, you got to keep up with me, please. If he was a liar, si él era un mentiroso, then that would mean he was a hypocrite. quiere decir que él era un hipócrita. If he was a hypocrite, then he was a demon. Si él fue un hipócrita, entonces fue un demonio. And if he was a demon, Y si él fue un demonio, he was a fool. fue un tonto He died for it. porque murió por lo que afirmaba ser. Now, if he didn't know his claims were false, Pero si sus afirmaciones eran falsas y él no sabía que eran falsas, then that would mean he was sincerely deluded. entonces quiere decir que él fue grandemente engañado. If he was sincerely deluded, Y si fue grandemente engañado, that would mean he was psychotic, quiere decir que él era un lunático, un psicótico, to what you would call today a lunatic. lo que hoy se llama un psicótico, un lunático. The only other alternative is La otra alternativa es his claims were true. que si sus afirmaciones fueron verdaderas, And if his claims were true, y si sus afirmaciones son verdaderas, then that means he is Lord. quiere decir que él es Señor. I had a trilemma. Yo tuve ese trilema. I could not believe Yo no pude creer, that he was a liar. yo no creí que él fuera un mentiroso. If he was a liar, Si fue un mentiroso, a lie has accomplished more good than anything in history. entonces una mentira ha logrado más cosas buenas en toda la historia. I couldn't intellectually conclude he was a lunatic. Yo intelectualmente no pude concluir que era un lunático. If he was a lunatic, Si él hubiera sido un lunático, what about you and me? entonces, ¿qué de ti y de mí? But I did not want to call him Lord. Pero yo no quería llamarlo Señor. I was in a Jewish seminary. Yo estaba en un seminario judío. 3-day lecture series to Orthodox Jews. Eran unas series fueron un estudio de 3 días con judíos ortodoxos. I used this argument. Y yo empleé este argumento. One of the students stood up. Y uno de los estudiantes se puso de pie. This is ridiculous. Esto es ridículo. I said, well, who do you think Jesus is? Bueno, ¿tú quién piensas que es Jesús? Well, he's not a liar. Dice, ¿no es un mentiroso? He's not a lunatic. Tampoco es un lunático. And he's not Lord and God. Y tampoco es Señor y Dios. Then I said, who is he? Entonces, ¿quién es él? He said, I don't know. Dije, no sé. But he's not a liar. Pero no es mentiroso, He's not a lunatic. no es un lunático, And he's not Lord and God. ni tampoco es Señor y Dios. I said, young man, Le dije, jovencito, with that lack of intelligence, Con can esta- you go to bed and sleep at night? ¿con esa falta de inteligencia puedes acostarte y dormir en la noche? He is Lord. Él es Señor. Now that leads to two alternatives. Y esto nos deja solo 2 alternativas. You can accept it O lo aceptas or you can reject it. o lo rechazas. There's no other choice. No hay otra alternativa. You can't say, I'll wait and think about it, Decir, bueno, espérate, lo voy a pensar. because that means you've already rejected him. Porque hay que decir que ya lo rechazaste. I was confronted with this as a student in university. Yo fui confrontado con todo esto como estudiante en la universidad. I knew he wasn't a liar. Yo sabía que él no era un mentiroso, He couldn't have been a lunatic, no pudo haber sido un lunático, but I did not want to call him Lord. pero yo no quería llamarlo Señor. I had my future all planned out. Yo ya tenía todo mi futuro trazado, planeado. I was going to become the governor of the state of Michigan.
Yo hasta quería ser o estaba a punto de llegar a ser el gobernador del estado de Michigan. And Jesus was not a part of my future. Y Jesucristo no era parte de mi futuro. I couldn't sleep. Y no podía dormir. So finally, that December the 19th, Entonces, por fin, en diciembre 19, en diciembre 19, at 8:30 at night, a las 8:30 de la noche, I got down on my knees me puse de rodillas and I had to confess him as Lord. y tuve que confesarlo como Señor y Salvador. I said, Lord Jesus, Y le dije, Señor Jesús, everything has told me you are the Messiah, the Son of God. todo esto apunta, me muestra que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. And the Bible says, Y la Biblia dice, but to as many as received him, por cuanto a todos los que le recibieron, to them gave he the right to become a child of God. a aquellos les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. So I said, I receive you into my life. Yo le dije, te recibo en mi vida. Forgive me my sins. Perdona mis pecados. Make me the person you created me to be. Hazme la persona que tú me creaste que yo fuera. I'm not sure what happened then, Y no sé qué sucedió después. No estoy seguro de qué sucedió después. but within 6 months, my entire life was changed. Pero en el lapso de los siguientes 6 meses, toda mi vida fue cambiada. I've never been the same since. Y no he sido el mismo desde aquel entonces. What will you do with Jesus? ¿Qué es lo que tú vas a hacer con Jesús? There's only two alternatives. Solo hay dos alternativas. Accept him Aceptarlo or reject him. o rechazarlo. It's your decision. Es tu elección. Muchísimas gracias por la oportunidad de venir a Puebla y Amistad otra vez. Hasta el próximo. Dios bendiga.